El sello de la bestia. Dice Dios en su palabra, y escrito está en Apocalipsis 16:2, dice de la siguiente forma: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Yo te digo, hermano y hermana, tú que estás viendo esta enseñanza, esto no es una prédica, porque siempre lo he dicho, Jesucristo nunca predicó la palabra. Nadie puede decir que él predicó la palabra. Él vino y enseñó la palabra. Es muy diferente entre enseñar la palabra y predicar la palabra. Piénsalo antes de dejarte marcar. ¿Para quién va este mensaje? Para todos aquellos hombres y mujeres que se queden después del arrebatamiento. Porque cuando Cristo Jesús venga por la iglesia, por aquellos que habremos quedado, si Dios nos ha mandado a llamarnos a su presencia y nos reunamos juntamente con Cristo en las nubes, también se llevará a la iglesia, se llevará al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Por eso Dios dice en su palabra, y escrito está en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice así, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. ¿Por qué dice Dios en su palabra estas cosas? Dios le está dando una orden a la iglesia, que oremos, que intercedamos por una iglesia que duerme, por una iglesia conformista. Él nos está diciendo que intercedamos. Cuando yo hablo de intercesión, me refiero porque soy un intercesor. Cuando nos colocamos delante de Dios y el hombre a pedir por esa iglesia, a pedir por ese hombre, por esa mujer, por esa niña, por ese niño. Pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo y los demonios, que Dios los reprenda, porque Él no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. Él no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. No. No, ahora les digo por qué. Porque dice en Revelación 12:12, parte B, parte final, que Él ha descendido con gran furia. ¿Por qué dice así? Porque Él sabe, dice literalmente, que le queda poco tiempo. Y Él no se quiere ir solo, Él no se quiere ir con la gente que está en el mundo secular, porque allí ya los tiene en las manos. Ellos no tienen por qué preocuparse. Los que tenemos que preocuparnos somos nosotros, los que tenemos que interceder, orar por aquellos que no conocen del Señor, aquellos que por algún motivo no han abierto su corazón a Cristo. Somos nosotros los que tenemos que interesarnos, así como Él se interesa por la iglesia, para que esa iglesia duerma. Entonces Dios nos dice que intercedamos. Entonces yo te digo, piénselos antes de dejarse marcar para aquel que se quede. ¿Por qué? Porque todo el que reciba la marca también tendrá que jurar lealtad al anticristo y reconocerlo como la autoridad suprema. Tremendo eso. Es por eso que todas las personas que acepten la marca de la bestia serán condenadas al infierno, allí, a la oscuridad. Por otro lado, todos los que no acepten la marca no podrán comprar nada en efectivo, cheques, tarjetas de crédito, todas serán reemplazadas por los fondos al instante del sistema de la bestia. Se trata, como se ha dicho, del número de hombres, el 666. Y todos los que adoran a la bestia recibirán esta marca, y toda la economía mundial se organizará y funcionará bajo dicha marca. Nosotros miramos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, dice de la siguiente forma: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Ahí no se escapa absolutamente nada, nadie. ¿Por qué? Porque no vas a poder comprar ni vender.
Pero ¿por qué este hombre va a hacer esto? ¿Y esto cuándo sucederá? Esto sucederá en la mitad de su mandato, a los 3 años y medio, cuando él ya se declarará la persona que es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él tome el control total, cuando él tome ese control total del mundo entero, la economía se desplomará. Y debemos de saber que la palabra nos habla del falso profeta, que es un gran misterio, pero que ya no es misterio. ¿Por qué? Yo hablaba del falso profeta en la enseñanza pasada, y la palabra nos habla en Revelación 17 en adelante, que se está refiriendo a la gran ramera del Apocalipsis. Se trata de la religión católica. Se trata de la religión católica. Y nosotros miramos así por encima de que los papas tienen estatus de rey, tienen estatus de jefe de Estado. ¿Por qué? ¿Cuándo consiguieron esto? Lo consiguieron en el Tratado de Letrán en el año 1929, el 11 de noviembre, cuando firmaron esto con Mussolini, ese dictador italiano. A partir de allí ellos quedaron con estatus de rey. Y la palabra nos habla de esto. Bien, pero no nos apartemos de esto. Entonces, allí va a tener ese brazo derecho, que es ese falso profeta, que es un hombre que tiene peso a nivel mundial, un hombre religioso. Y si nosotros miramos la enseñanza, miremos lo que dice Dios en su palabra en el libro Apocalipsis 17:1 en adelante, se refiere directamente a la religión católica, al Papa. Y nosotros tenemos que mirar a cómo están los acontecimientos, que si no es el que está en la actualidad, el falso profeta es el que viene, le está haciendo el camino, pero lo que falta es muy poco, porque es inminente la venida de Cristo, es inminente la venida de Cristo por la iglesia. Entonces nosotros miramos que en vista de estos hechos asombrosos, buscamos las profecías de Juan en el libro de Apocalipsis. Aquí el profeta no solo habla de un gobierno mundial unitario que anulará el sistema monetario del pasado e introducirá un nuevo sistema numérico. No, sino que también habla del líder mundial que tendrá autoridad sobre el poderío militar de este mundo. Imagínense, un hombre con todo ese poder. ¿Y cómo va a controlar esto? A través de la marca. Perdón. Dios nos habla en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice, y le dice, tú, Daniel, sella las palabras hasta el tiempo del fin. Dice, perdón, que los hombres, los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá, y que la ciencia aumentará. Si nosotros miramos a través de la historia, a partir del año 80, toda la ciencia ha comenzado a aumentar. ¿Por qué? Porque esta palabra profética ya fue revelada. Esta palabra profética ya fue revelada. Que aunque yo no soy un profeta, yo hablo palabra profética. Yo hablo palabra profética, gloria al Señor. ¿Cómo así? La palabra del Señor dice, y escrito está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que habla en vosotros, y así será la palabra que saldrá de vuestros labios, no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que tú le has enviado. Porque para nosotros poder llevar este mensaje al mundo, a las naciones, tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo conseguimos? A través de la oración, a través de la intercesión, porque Dios dice en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Juan, dice que cosas mayores que Jesucristo haremos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si Él madrugaba muy temprano a la oración, nosotros tenemos que hacerlo también, madrugar a muy tempranas horas de la madrugada y colocarnos en intercesión todos los días, mañana y tarde, día y noche, estar en oración. ¿Por quién? Por la iglesia que duerme. Entonces miramos que dice la palabra en el Apocalipsis 13:7 en adelante, dice, se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, porque él ha sido mentiroso. Él es el padre de la mentira. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Juan 8:44. Pero yo te quiero decir,
Hermano y hermana, tú que estás viendo esta palabra, Dios le habla a la iglesia como tal. Ese es el gran error que tenemos nosotros en la iglesia, que no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Dios no le habla al mundo como tal, porque así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en la primera carta de los Corintios 2:14, que para el mundo esto es locura. ¿Por qué? Porque esto solamente se puede entender a través de lo espiritual. De resto no. El mundo como tal no entiende estas cosas. Dios le está hablando a la iglesia. Ningún cristiano debe desconocer el significado de estos acontecimientos. Ningún cristiano, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño nacido de nuevo, ningún cristiano debe desconocer este significado de lo que está aconteciendo. Bien, ahora todavía puede tener importancia para ti que estás viendo esta enseñanza. ¿A qué iglesia, o comunidad o grupo perteneces? Pues en el momento del arrebatamiento todo eso será suprimido. En ese momento solo una pregunta será esencial. ¿Eres tú miembro del cuerpo de Jesús? Es decir, ¿has nacido de nuevo? Hazte esa pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Si después del arrebatamiento hubiera todavía una iglesia, esta ya no tendría razón de ser, porque la iglesia ya no estará más en ese momento. Entonces quedará solamente la envoltura vacía con aquellos miembros que nunca quisieron aceptar la plena verdad, nunca quisieron escuchar la voz de Dios, nunca fueron hombres y mujeres cristocéntricos, bibliocéntricos, sino que iban por un hombre. Su mirada estaba puesta en el hombre y nosotros no tenemos por qué poner la mirada en el hombre. Nuestra mirada debe estar en ese Dios que dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Génesis 1:1, en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Ese Dios que creó los cielos y la tierra. En Él es que nosotros tenemos que tener nuestra mirada. En Él es que nosotros tenemos que creer, porque nosotros nos movemos por fe, como dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Yo voy a hacer una oración. Simplemente te pido que repitas conmigo, amén, así sea. Porque sé que esta enseñanza ha tocado tu corazón, a ti, amigo, amiga, que no has aceptado a Cristo. Repite conmigo, reconozco que estoy apartado de ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido, Señor, que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario, hasta esa última gota de tu sangre. Reconozco que tú estuviste muerto en una cruz por mí, pero que Dios el Padre te resucitó, te levantó al tercer día. Por eso hoy vengo, abro mi corazón a ti para que seas tú entrando en mí y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, has dado un gran paso, porque Dios dice en su palabra y está que Él va añadiendo todos los días a aquellos hombres y mujeres que van a ser salvos a la congregación. Y la venida de Cristo es inminente. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Sea cual sea, no importa. Coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, lleguen hasta acá ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.